Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema vital para los mexicanos, del cual se deja de hablar por temporadas, pero cuando surgen las nuevas evidencias es verdaderamente estremecedor. La caída drástica, la caída en picada de los salarios en México. En este país el salario mínimo ha perdido 3/4 partes de su poder adquisitivo en menos de 30 años. Hay una leyenda muy conservadora, según la cual si hay menos salario, entonces hay más empleo, lo que es absolutamente falso. Es la vieja teoría de los burros y de los solotes, que no corresponde a ningún análisis de la realidad. Yo quiero presentar en primer término a don Saúl Escobar Toledo. Él es licenciado en Economía de la UNAM, ha sido diputado federal, secretario de la Comisión de Hacienda, subsecretario del Trabajo del Gobierno de la Ciudad, es actualmente el secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Revolución Democrática. Él ha escrito y tiene una obra muy reciente sobre el seguro de desempleo en México, él ha escrito sobre el fomento al empleo, la protección al trabajo y el tema de los salarios. Este es el último libro, opúsculo, publicado por la Fundación Alemana Friedrich Ebert sobre el seguro de desempleo en México. ¿Cuál es la realidad del salario en México, Saúl? Bueno, el salario mínimo es un salario que, como tú dijiste, se ha deprimido en los últimos 30 años permanentemente. Lo dramático es que las autoridades creen que el salario mínimo debe ser un indicador económico, pero la verdad es que hay millones de trabajadores que viven de un salario mínimo y entonces han sido condenados a la pobreza, han sido condenados a la falta de calidad de vida, porque ese salario mínimo ha venido disminuyendo constantemente. Esto es reflejo de una política laboral en donde se ha sacrificado el salario en aras supuestamente, ya no digamos del crecimiento, sino de la estabilidad económica. Se piensa que aumentar los salarios mínimos en un cierto grado puede afectar la estabilidad económica del país. Eso es un absurdo. La estabilidad macroeconómica que ellos le dicen, que es fundamentalmente los índices de inflación y la paridad cambiaria con el dólar. Pero la verdad es que en estos últimos años, pues como es patente para todos, no ha habido crecimiento, el crecimiento se ha estancado y la famosa estabilidad pues solo ha servido para algunos intereses de especuladores, de dueños de grandes fortunas financieras, pero desde luego no ha servido para el bienestar de los mexicanos. Si no hay salario, no hay mercado interno, por lo tanto no hay quien compre el producto mexicano. Entonces todo el mercado nuestro está en el extranjero, el mercado de la mano de obra y el mercado de las mercancías y los servicios. Así es una política muy perversa que ha castigado el consumo interno en aras de privilegiar la incorporación mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos. Una gente de esas que van a los mítines, a la presentación de mi libro, se paró el otro día, creo que fue en Campeche, y me dijo, ¿y eso no es anticonstitucional, licenciado? ¿Qué no firmaron? ¿Qué nos juraron la Constitución? ¿Qué no dice la Constitución que el salario mínimo es aquel indispensable para la supervivencia de una familia y la educación de los hijos? Así lo dice la Constitución. Es una violación a la Constitución. Sí, el gobierno federal, particularmente el secretario del Trabajo y el presidente de la República, han estado violando sistemáticamente la ley. ¿Se podría hacer juicio político por eso? Sí, se puede, pero digamos que lo importante, además de hacer el juicio político, es hacer propuestas. Y ahí hay yo creo que en este momento se requiere de inmediato un aumento general de los salarios mínimos. Vamos a eso, emergente como en Brasil, en este momento. como en el Ecuador. Yo quiero presentar al profesor Jeffrey Botz. Él es doctor en Historia de la Universidad de California, Los Ángeles. Es actualmente profesor de Historia en el Appalachian State University en Carolina del Norte. Y ha sido coordinador del programa sobre México en la Universidad de California, Los Ángeles, cuando nos conocimos hace ya algunos años. Ahí aparece de repente tu voz en la memoria oral que me hicieron, aparece el joven profesor Botz y me pregunta. Él es un experto muy connotado en el tema de los salarios en México, tiene un libro clásico
sobre los salarios en la Ciudad de México y actualmente acaba de publicar un libro sobre los sindicatos de la industria textil, que se llama Revolución dentro de la Revolución. ¿Por qué no nos cuentas la historia de los mangos? Me sorprendió hace 2 o 3 años que publicaste en una revista, creo que de la UAM, donde es profesor visitante, una historia. A ver, cuéntanos la historia de los mangos. Bueno, salí a la calle y en Carolina del Norte no hay mangos, entonces me encanta venir a México y comer mangos. Y compré 1 kilo de mangos en la calle y yo me di cuenta lo que yo pagué para ese kilo de mangos era por encima del salario mínimo. Entonces yo pensé, ¿por qué lo hacían la gente del salario mínimo? Si compran mangos, no comen otra cosa, no pagan renta, no se puede vestir. Y me indagué más y vi el problema histórico del salario, que históricamente en México el problema es que hay una gran oferta de mano de obra, hay mucha gente, y el sector moderno de la economía en México tradicionalmente es pequeña. Eso fue una de las causas de la Revolución Mexicana, porque aunque creció la economía, no absorbía la gente, el nivel de vida era muy bajo y había mucho descontento. Eso dio lugar a la revolución y en la revolución dio lugar a gobiernos históricamente que ayudaban al salario. Y justamente el ayudar al salario ayudó al crecimiento económico del país, exactamente. Entonces, el argumento de que al bajar el salario aumenta el empleo es falso, porque es tanta la reserva de mano de obra. Del bajar el salario en México, lo que aumenta es la pobreza y solo la pobreza, y aumenta la exportación de gente hacia Estados Unidos. Entonces, realmente los periodos en donde aumentaron el salario en México son los periodos en los 20 y los 30 y en los 50 y los 70, 60 y los 70, cuando intervino el gobierno para apoyar el salario, para apoyar las prestaciones y apoyar el crecimiento del mercado interno del país. Fue cuando México tuvo un cierto nivel de bienestar social. Exactamente. Y cuando no crecía todavía la economía informal. Exactamente. Porque la gente se va a vender cualquier chunche porque no gana salario. Todavía hace 20 años, cuando era candidato yo al gobierno, el senador por la Ciudad de México, le preguntaba yo en los tianguis, oye, ¿cuánto ganas el que vendía cosas de plástico? Pues aquí gano 2 salarios mínimos. Luego el que vendía discos chuecos, y tú cuando ganas 3 salarios mínimos, todavía el referente era el salario. Así es. Quiero presentar también a nuestro amigo que ya ha estado en este programa, es una distinguida personalidad internacional. Él tiene a su cargo, el doctor Mauricio de María Campos, el Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana. Él ha sido subsecretario de Desarrollo Industrial, embajador de México, y fue durante algún tiempo el director de una gran agencia de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Tú te has estado asomando particularmente a la relación entre salario y empleo. ¿No es así, Mauricio? Sí, efectivamente. Yo quisiera aclarar primero que en realidad una parte importante de la población, como decía hace un momento Saúl, vive con ese salario mínimo de 58 pesos, o se pretende que viva con 58 pesos de salario mínimo, en un momento en que además los precios de los alimentos están incrementándose internacionalmente y están repercutiendo en mayor inflación, aunque maquillemos los índices de inflación en México para que no parezcan tan altos, pero que obviamente también hay una cantidad de gente que tiene, pues en estos momentos, 2, 3, 4, 5 salarios mínimos. Es decir, en la práctica... En la familia entera. En la familia entera y muchos más. Obviamente, cuando llegamos a los muy altos niveles de ingreso, tenemos uno de los índices, comparativamente hablando, más desiguales entre el salario mínimo y los salarios más altos de la población. Pero lo que es muy importante es que estos salarios se ha visto, pues, primero, deberían ser bastante más altos si tomáramos en cuenta lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué pasa si se aumentara? Nosotros cuando comenzamos la corriente democrática, lo acabo de ver hace unos días, en una visión
comparada en el tiempo, de cuáles son las grandes propuestas que hicimos en 86, en 89, 92, decíamos que debía llevarse en menos de 6 años al nivel del salario histórico más alto. Eso significaría que en un periodo de tiempo relativamente corto debería triplicarse el salario mínimo. Y no pasaría nada, porque el salario mínimo empuja a los demás, establece equidad también dentro del mundo asalariado. ¿No lo crees así? Sí, mira, 2 puntos que me gustaría destacar. A ver. El primero, se ha creado un observatorio sobre el salario en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Hicieron comparaciones entre 9 países y además hicieron un análisis retrospectivo en el caso de México y de las experiencias que están teniendo en otros países. Y lo que se ve muy claramente es que el salario mínimo en estos momentos para recuperar el poder adquisitivo debía ser del orden de los 210, 220 pesos diarios. Ahora, si hablamos del salario mínimo constitucional, y tú sabes mucho de esto, incluimos una serie de conceptos adicionales, como puede ser, por ejemplo, los gastos necesarios de educación. Sí, la educación es gratuita, pero aún suponiendo que se obtiene educación gratuita, hay que gastar en uniforme, hay que gastar en útiles escolares, hay que hacer contribuciones a las escuelas. Si se adicionan esos elementos, lo que la Ibero Puebla ha calculado es que debería ser de 280 aproximadamente. En este momento. ¿Qué es duplicar? No, pues sería más que triplicar. 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 120. Que sería triplicar, lo que es un poco lo que mencionabas. Ahora, el otro punto que vale la pena mencionar, y a lo mejor podemos hablar un poquito más de ello, es que hay países que han demostrado que, como el caso de Brasil, A eso vamos ahora. que en un periodo de 8 años, ¿verdad?, puede darse con una estrategia adecuada una recuperación importante, no solamente del salario mínimo, sino del salario medio de la población, que permite incrementar considerablemente el mercado interno, aún generar empleos y al mismo tiempo Vamos a este mejorar punto, el poder adquisitivo de los muy bien a la trabajadores. gente. Vamos a un segundo bloque. ¿No crees, Saúl, que aquí es un tema de 2 puntas? Porque en México ocurre que la injusticia es por decreto, por una decisión. Yo lo digo en la Cámara cuando hacemos el presupuesto. Un secretario de Estado puede ganar 400,000 pesos y el salario más modesto en el Secretaría de Estado es de 4,000. Quiere decir que hay 100 veces de diferencia entre el que más gana y el que menos gana en una fuente de trabajo. ¿No te parece una salvajada eso? Sí, en México se ha promovido una política, sobre todo en el sector público, a raíz de que la derecha gobierna este país sobre todo. Antes lo había, pero ahora es más patente, de que los funcionarios públicos deben ganar salarios altísimos, fuera de toda proporción, porque ellos suponen que... Y no pagan impuestos. Que retribuir el servicio a la patria tiene que ser pagado pues de manera Y el modesto privilegiada. trabajador no sirve a la patria también. Por eso. Entonces me parece que es una política muy claramente de la derecha gobernante y yo creo que al contrario deberíamos pensar en que el servicio público debería ser algo que se pagara de manera austera. En los países europeos, tú lo sabes, los funcionarios públicos son austeros, los salarios son más austeros. No, son pobres, pero son austeros. Yo creo que esa austeridad debería ser una regla en la administración pública que desgraciadamente no solo no tenemos, sino que se ha fomentado su contrario en los últimos años. Pero déjame insistirte en el asunto de los salarios porque me interesa recalcar un hecho. A partir de la crisis mundial de 2008, que repercutió en México de manera grave por nuestra dependencia con Estados Unidos, el país sufrió una compresión de la masa salarial brutal. Ese es el tema fundamental. En 2 o 3 años, digamos, lo que ganan los trabajadores sumado en su conjunto... Dentro del Producto Interno Bruto, ¿en cuánto estamos? Sea porque aumentó el desempleo, sea porque hubo un reajuste de los salarios, se perdieron los empleos mejor pagados y se compensó esta pérdida de los empleos mejor pagados precisamente con los empleos peor pagados. Según nuestras estadísticas, entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2010, que es el último dato oficial que tenemos, más de casi 900,000 trabajadores perdieron su empleo que ganaban más de 5 salarios mínimos. Y en cambio aumentaron los trabajadores que ganan un salario mínimo en más de 400,000 trabajadores y de 1 a 2 salarios mínimos 1 millón de trabajadores. ¿Qué es lo que sucedió? Que la economía
al perderse esos empleos, los sustituyó por empleos precarios, a tiempo parcial, de mala calidad, sin seguridad social y con muy bajos salarios. Y la reforma laboral está... Si sumamos la masa salarial entonces que se perdió por el desempleo y por este reajuste salarial, yo calculo que en 3 años, en 2, 3 años, se perdió más del 10% de la masa salarial. Una medida muy importante es el porcentaje del Producto Interno Bruto de la riqueza total de un país que se va a salarios. Así es. Nosotros llegamos a tener un 32% y ahora andamos creo que en un 18, en un 19. Sí, ahí por ahí. en el libro, en el folleto que presentaste, hay un cálculo de esta pérdida. A ver, ¿cuánto ocurre? Se ha perdido a lo largo de los últimos 30 años prácticamente, yo creo que... La mitad. 10 o 15 puntos porcentuales. Andábamos efectivamente en más del 30 y andamos ahorita alrededor del 20, el 22%. Y si me apuras, en 76 era alrededor del 46% del PIB. Bueno, en la última aumento de los salarios. Sí, se llegó cerca al 40. Hablando de 76. Ahora, eso te da una masa, una capacidad de compra. Nosotros simplemente lo que hicimos fue decir, bueno, esta masa salarial es más importante que lo en todos los bancos, ¿no? Entonces ahí pensamos en hacer una tarjeta de crédito para los trabajadores, que no nos dejaron y entonces terminó el famoso Fonacot. Es decir, con esta masa salarial tú puedes financiar el bienestar de la gente, ¿no es así? El problema es que a lo que está apostando el gobierno es al sector exportador. Y al bajar el salario quieren hacer los productos más competitivos. Pero no podemos competir con China. Es el problema. Y no solo con China, con Tailandia, con Indonesia, con la India. Pero el problema no solo es eso. El sector exportador emplea gente, pero emplea una cantidad, un porcentaje relativamente bajo de la gente. Entonces, aunque se doblara el empleo en el sector exportador, sería una pequeña parte de la población mexicana y dejaría a la otra gente morir de hambre. Entonces, es una estrategia que no puede aumentar el nivel de vida de la gente. Desgraciadamente, se está presentando el mismo fenómeno en Estados Unidos. Y ahora, la distribución del ingreso en Estados Unidos, el 1% de la población más alta tiene el 25% del ingreso total. El 20% de la población más alta tiene el 80% del ingreso y el 80% le queda el otro 20%. Y entonces está cayendo el ingreso. El problema cuando tienes la crisis de 2008, la crisis es una crisis de la demanda. Y la única manera de salir de la crisis es aumentar la demanda. Cuando dan dinero a los bancos y a las industrias, como no hay mercado, embolsan el dinero. Entonces, la medida más eficiente de salir de la crisis son las medidas que tomó, por ejemplo, Roosevelt o que tomó Cárdenas. Exactamente. Siempre dar empleo y dar salario a la gente aumenta la demanda. Sobre todo el collective bargaining, en la negociación colectiva. Totalmente. Hay una famosa carta que el economista Keynes le manda a Roosevelt y le dice... Su problema no son los sindicatos, es su solución. Exactamente. Más amplía usted la negociación colectiva, entonces, que es el otro campo. Exacto. Y la hace efectiva, más se distribuye el ingreso. Parte de la caída salarial es el golpear a los sindicatos. Entonces, no puedes bajar el salario sin golpear a los sindicatos. La gente cree a estas cosas a veces, Mauricio, que es imposible. Estaba pensando en ti cuando eras director general de la UNUDI. Cuando yo estaba en Naciones Unidas, más o menos lo que ganaba un secretario general, un director general, era como $120,000 más o menos al año. Muy buena $12,000. Y el que menos ganaba, 3,000. Quiere decir que en el sistema internacional no se puede ganar en una misma unidad, una agencia de Naciones Unidas, más de 4 veces, ¿entiendes?, que el otro. Y en México 100 veces más que el otro. Porque es toda una concepción de la equidad social, no sé si me explique, del valor del trabajo humano. ¿Y qué ha pasado? ¿Brasil aumentó a cuánto? ¿Qué países recientemente han aumentado así rápidamente el salario con resultados extraordinarios? Bueno, ciertamente en el caso de América Latina, Brasil es el caso más destacado. Ahora hemos presumido mucho, o ha presumido mucho el gobierno, que se crearon 736,000 empleos el año pasado, en 2010.
Bueno, yo recuerdo que en el caso... Se recuperaron de los que habían perdido Sí. en el 2009. Claro, por eso iba a ser la acotación. Hay que tomar en cuenta que cada año deberíamos estar creando 1.300.000 empleos más, simplemente por crecimiento de la población. Y hay que tomar en cuenta todo el rezago que hemos tenido. Pero ahora se ha mencionado los 736.000, sin mencionar los que se perdieron precisamente como consecuencia de la crisis inmediatamente en 2009. No se crearon nuevos, se recuperaron los que se habían perdido. Una y parte, quedamos empatados. una No parte, todo, incluso. porque eso es lo importante. Al mismo tiempo, ¿qué pasa, por ejemplo, en Brasil? En Brasil se crearon en 2010 2,5 millones de empleos. 2,5 millones de empleos. Y aquí es donde yo creo que vale la pena examinar lo que está pasando. En el caso de Brasil, pues Lula, un presidente sindicalista con gran liderazgo, se puso de acuerdo con los industriales, con los empresarios de Sao Paulo primeramente, y después de los otros estados, y lograron establecer una estrategia de mediano y largo plazo con 3 objetivos. Uno, mejorar el nivel de los salarios mínimos y de los salarios contractuales, y de los salarios promedio, ¿verdad? El incremento que se dio en ese sentido fue del orden del 57, casi 60% durante su periodo. Ahora, ¿pero qué sucedió? Fue un acuerdo conforme al cual precisamente hicieron compromisos de capacitación, entraron los sindicatos, entraron los empresarios, hubo también un tratamiento fiscal que permitió facilitar las cosas en la primera etapa, pero se creó mercado interno de una manera impresionante. Y eso es lo que yo quisiera destacar. Es decir, con ese crecimiento que acabo de mencionar, pues lo que hubo es una mucho mayor demanda y un desarrollo del mercado interno que benefició a los mismos empresarios, comprando más productos alimentarios, más productos de consumo, de bienes de consumo. Pero aquí lo que les importa a muchos empresarios es vender productos chatarra. Bueno, pero es que allá también... Importados, importados, es que ahí viene el además. asunto. Aquí también lo que nos ha pasado es que con esta extrema liberación comercial y con un tipo de cambio pues sobrevaluado definitivamente, Pero que está lo han acabado de favoreciendo las sobrevaluar importaciones y encareciendo las exportaciones. Es suicida lo que está haciendo. Suicida. La gente cree que estamos muy bien porque ahora el dólar vale menos, pero quiere decir que estamos importando cada vez más. Es que ha sido una estrategia para traer capital de portafolio, capital golondrina junto con tasas altas de interés. Y lo que es más grave, el dinero que proviene del narcotráfico. El año pasado la cifra del Departamento de Estado que dio la señora Clinton aquí en México era 27,000 millones de dólares de ingreso por narcotráfico. Y según las últimas audiencias del Congreso del mes pasado es 34,000 millones. Es decir, que ya aumentó 7,000 millones lo que entra a este país. Pero lo usamos para comprar armas. ¿Y qué se podría hacer en México, Saúl? Mira, yo creo que hay varias medidas. En primer lugar, tiene que ver con el crecimiento económico. Sin duda, si no hay una política para alentar el crecimiento económico, Si no hay mercado interno, no hay desempleo crecimiento. va a seguir, el desempleo va a aumentar, los salarios van a caer. Y es una regla, es una cosa que no podemos evitar. Además de fomentar el crecimiento económico, hay que tener una política laboral realmente activa, realmente positiva. La actual política laboral es nefasta. simplemente inexistente. Es que haya Ojalá. lo que diga el mercado. Si tú ves las cifras, Y destruye a los sindicatos de resistencia. además como el SME, pero la otra parte de la política es que ha tenido cada vez menos recursos, atiende cada vez a menos gente y es cada vez más ineficiente. Se necesita una política activa, por eso nuestra propuesta de seguro de desempleo, que tiene que ser un primer eslabón para construir una política laboral que realmente proteja el empleo, genere Lo capacitación. ves como un salario universal. Sí, lo que se propone es paulatinamente incorporar a todos los trabajadores que están en el desempleo abierto a este seguro de desempleo. Tenemos un problema, Pero lo claro, hicieron de en que la hay Ciudad de muchos México. trabajadores en México que están subempleados o ocupados en economía informal. Lo hicieron en la Ciudad de México esto. Lo hicieron en la Ciudad de México, yo creo que ha sido Pues exitoso. estabas ahí. Bueno, no todavía, pero a mí me pidieron que hiciera una evaluación externa del asunto y creo que la evaluación externa presenta muchas características positivas con un problema que tendría que resolverse tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional, que es que en la medida en que es un seguro no contributivo, se financia de los impuestos generales, hay que pensar Claro, el fiscal. en el mediano y largo plazo cómo
garantizar esos ingresos fiscales o encontrar un mecanismo para que haya una contribución de distintos sectores. Pero en el corto plazo el seguro de desempleo es factible, es necesario, es positivo y ayudaría a construir una nueva política laboral. Los que hablan del seguro universal lo que dicen, bueno, si los adultos mayores tienen una pensión, si las madres solteras pueden tener una pensión, si los estudiantes se les da una beca para estudiar, si hay seguro a los que están desempleados, de una vez hagamos un seguro universal, que todo el mundo tenga un mínimo para existir. Y eso nos da un nivel de flotación en el país extraordinario. Nos están llamando a un tercer bloque. Hablaba Mauricio de inflación maquillada. Yo hablo también de una inflación sectorial. Es decir, la inflación es la elevación de los precios en general, pero es desde una locomotora hasta un avión Boeing. Lo importante es cómo le pega el alza de precios a propósito de los mangos, ¿no? A cada segmento del salario, al del salario mínimo, al de 2 del salario mínimo, del 3 del salario mínimo, porque es distinta. A un salario mínimo se le va 40% en vivienda y 50% en alimentación. Entonces, esto del IVA en medicina y alimentos es fatal para los segmentos más pobres de la población. Entonces, si dice, bueno, la inflación es 6, 7, 8%, sí, pero para esa categoría de trabajadores es 25%, porque lo que ellos consumen se eleva mucho más. No se necesitaría un replanteamiento del tema de los salarios mínimos, quitarle eso a la Comisión de Salarios Mínimos, que es un brazo de una política de derecha, como le llama Saúl, y pasarlo a una comisión del Congreso con un centro de investigaciones en materia de salario. ¿Cómo lo sientes tú? Mira, el problema de la comida es grave con los salarios. Y una gran parte de las revueltas ahorita en África del Norte Tienen que ver con eso. Exactamente. Y van a venir más motines por el problema del problema alimenticio en el mundo entero. Y de seguir cayendo el salario en México, puede venir aquí motines justo sobre la comida. Porque la comida mencionó el salario mínimo de 58 pesos. Son 2 kilos de mangos. Entonces, Decías que una copa de vino en un restaurante caro es 2 veces salario mínimo o 3 veces salario mínimo. Exactamente. Entonces, viene un problema del salario y la cuestión alimenticia. Pero hay otro problema en el desarrollo. Un pueblo pobre no puede educarse. Un pueblo que no puede comer bien no puede mandar sus hijos a la escuela. La ingesta de proteínas es bajísima. Exactamente. Entonces, si no hay buena educación, no hay salida para el camino de la productividad. Y no puede haber educación a menos que la gente tenga un mínimo de nivel de vida decoroso. Entonces, hay un bloqueo salarial. Y a lo que se va en el salario es un tipo de desarrollo estilo Haití. ¿Y sí le podemos llamar desarrollo a eso? Exactamente. ¿Qué tipo de desarrollo? O un tipo de desarrollo estilo El Salvador, un tipo de desarrollo estilo de Honduras. México de la Revolución tenía otro modelo de desarrollo que aumentó mucho el nivel de vida de la gente y aumentó mucho la base industrial del país y la productividad del país. Pero de la crisis de los 70 a la fecha, todo esto se ha ido para atrás. Y de no resolver el problema del salario, que para los trabajadores es un problema de alimentos, de no resolver eso, lo que se vea hoy en día en África del Norte puede venir a otras partes. ¿Tú lo ves igual? Bueno, definitivamente creo que si cuando uno ve, por ejemplo, de acuerdo con ciertos datos, que en el mes de diciembre simplemente aumentaron 18% las frutas y legumbres, sus precios, ¿verdad? Bueno, la tortilla. El gran aumento en el precio de la tortilla. Y en fin, y así podríamos ir en todos los productos básicos, como decías. Esto está causando realmente, está teniendo un impacto enorme. Hay que aclarar una cosa que a mí se me hace muy importante. Lo que nos está faltando en México es mucha imaginación entre los sectores. Comenzando por el gobierno, no hay concertación el sector social. Empresarial. Es decir, y aún el sector sindical, nos está faltando imaginación para trazar
una estrategia diferente, con visión de largo plazo, que tome en cuenta este tipo de elementos. Lo que no puede ser es, por ejemplo, que los últimos datos de la CEPAL, respecto al año pasado, ¿qué muestran? Bueno, muestran que en materia de salarios medios, ¿verdad? Pues hay países como Argentina que crecieron el 12%, este fue un caso un tanto extraordinario, pero después hay países como Perú, Bolivia, Guatemala, 3 países con una gran población indígena, por cierto, que han tenido incrementos del 5%, y nosotros, si vemos, el salario promedio bajó en 0.6%. Datos de la Dice el CEPAL, OSDE dice que en el país donde más ha caído el salario es México, de todos, ¿no? Ahora, yo creo que aquí, como decíamos hace un momento, se necesita una estrategia que además le dé una importancia a la recuperación del crecimiento. Pero ¿quién va a decidir esa estrategia si están en la línea contraria? Pues es justamente... Hay que cambiar esta clase Hay que cambiar este país, hay que cambiar esta clase política, ¿no? Es decir, yo además lo que no veo en ninguno de los partidos políticos hasta ahora, honestamente, con mucha claridad, es cuáles son las propuestas que están haciendo para el futuro en lo que se refiere a crecimiento, a generación de empleos, a aumento en los salarios reales de los trabajadores y de sus beneficios en general, como el tema mismo de el seguro del desempleo. El seguro del desempleo no es solamente importante, como ya lo mencionó hace un momento Saúl, por todas las implicaciones que tiene sobre el mantenimiento pues, del poder adquisitivo de la población, sino es quizás una de las mejores políticas o de los mejores instrumentos de política anticíclica. Eso es lo que han descubierto en muchos países. Porque, anticíclica quiere decir que cuando está bajando la producción, en vez de retraerse, se le inyecta claro, más y dinero. si tienes el salario mínimo, claro, utilizando recursos de épocas de vacas gordas, cuando vienen las épocas de vacas flacas. Pero aquí hemos seguido la política a la inversa, ¿verdad? Dice Mauricio que la izquierda no tiene una idea clara. Sí hay una idea clara de una política laboral. Para ti, ¿cuál debía ser la reforma laboral? Bueno, el salario es lo primero. Está iniciada en la Cámara de Diputados una reforma laboral que tú conoces. Sí, ¿cómo no? Con el apoyo de una viene de 95. Fuerza sindical importante, sobre todo de la UNET, pero no solo, y de un amplio sector de estudiosos del problema, y básicamente consiste en 3 puntos. Primero, transparentar la vida sindical. La vida sindical no ha cambiado. Libertad sindical. No ha habido transición a la democracia en materia sindical. En muchos casos. El viejo régimen sindical, corporativo, autoritario, corrupto, sigue vigente actualmente y todavía en peores condiciones. No hay transición política si no hay transición sindical. Hay que ver una transición en el mundo del trabajo en materia de democracia, de transparencia, de rendición de cuentas y de libertad sindical. En México se viola la libertad sindical desde hace muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Y los contratos de protección famosos. Y se ha agravado con los contratos de protección, que se basan en un sindicalismo corrompido y en un sindicalismo de ficción, de mentiras, que no existe más que en los registros de la Secretaría del Trabajo, pero que no existe en la realidad. Toda esta parte hay que cambiarla. La segunda cosa, hay que cambiar también algunos mecanismos institucionales muy importantes, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Que tiene que pasar al Congreso. Que tiene que pasar al Congreso porque el salario tiene que estar atado a una estrategia económica. Claro. No ser una parte distinta o residual de esa estrategia. Y además es una ley finalmente, porque es obligatorio. Además tiene que ser una ley. La Comisión de Salarios Mínimos también es un resabio del pasado. Esa idea del tripartismo, de que se reúne gobierno, empresarios, trabajadores, ya no funciona. Desde hace muchos años eso no existe, no es real, no es verídico, es una farsa. No hay diálogo social. No hay diálogo social y esta es otra cosa. Hay que instalar el diálogo social según los términos de las Naciones Unidas y de la OIT. Y otro asunto que no podemos tocar aquí a fondo, pero es toda la parte del derecho laboral, de la impartición de justicia. Tienen que pasar los tribunales. Hay que crear tribunales del trabajo y también superar este asunto de las juntas, que son ya un tribunal en donde los asuntos no se resuelven, tardan años en resolverse. Cuando hay esta voluntad, se falla con base en intereses y no la mordida de barandilla. Justicia. En fin, las juntas ya no son sustentables ni sostenibles desde el punto de vista. Entonces son 3 puntos, la libertad y la autonomía sindicales.
una reconsideración del mundo del salario y del diálogo social por mecanismos verdaderos. Y tercero, la justicia del trabajo. Serían para la parte jurisdiccional, digamos, ¿no? Jurisdiccional. La parte, digamos, la reforma puede ser más amplia porque incluye Seguridad equidad social. de género, incluye seguridad social, seguro de desempleo, pero digamos que, para decirlo en un minuto, esas serían las partes sustanciales de una reforma laboral muy vasta que no se ha querido emprender. Y el tema de los ahorros de los trabajadores, porque le quitaron el sistema anterior de seguros de vejez, santidad y muerte y se lo mandaron a los afores. Ya ese dinero se volatilizó, ¿no, Jeff? Sí, mira, el problema en gran parte es lo siguiente. En Estados Unidos, los republicanos tienen la ideología que el mercado resuelve todos los problemas. El problema es, a una empresa, la única responsabilidad de la empresa es sacar más ganancia, es su única responsabilidad. Bueno, es su función. Es su función. Entonces, no es la responsabilidad de ninguna empresa ver por toda la sociedad. La única institución que puede ver por toda la sociedad es el gobierno. O el gobierno asuma una responsabilidad social, que la gente coma, que tengan vivienda, que tengan jubilación, que tengan lo necesario para vivir. Si el gobierno asume esa responsabilidad, no habrá quien lo asume. Y si no hay quien lo asume, en momentos de crisis, repito, van a tener lo que tienen hoy en día en África del Norte, pero en el pasado han tenido en México y en muchos otros países. Una revuelta ahora. Habla de diálogo social, Saúl, y habla de imaginación y de concertación con la empresa, porque la empresa necesita una visión de largo plazo. Se le atribuye al señor Ford, que inventó los coches Ford, que empezó a pagar salarios altos. Dijo, ¿por qué salarios? Pues entonces, ¿quién me va a comprar los coches que yo produzco? Entonces, cuando un empresario tiene visión de largo plazo, puede haber diálogo social. Y cuando, como dice Saúl, hay transparencia y libertad en el sindicalismo, que es verdaderamente representativo de los trabajadores. Vamos a un último bloque. En el fondo estás hablando del gobierno. Ya van 2 veces que subrayas que las demandas no son en el Medio Oriente solo las demandas tradicionales. Ni siquiera se trata de revueltas islámicas. Ahora vamos a agravar un problema en el sentido propio, no son fundamentalistas, sino que hay las demandas contemporáneas que derivan de la modernización de la sociedad. Los ninis de allá, los que ni tienen trabajo ni tienen empleo. ¿Tú ves en México un esquema de ingobernabilidad? Yo creo que sí, ¿no? Mira, en Tunisia todo comenzó con un señor que se... Así que se inmoló. Por problema de empleo y salario. Y eso se ha extendido y ha habido esto en otras partes del mundo. La cuestión es, el gobierno tiene que estar encima de las empresas y no subordinado a las empresas. El gobierno tiene que impulsar el salario, porque el salario es la vida de la gran mayoría de la gente. Es la vida. El salario es la vida. Entonces, el objetivo del país debe ser que la gente viva bien, no puede tener como objetivo que la gente viva mal. En los últimos 30 años, el salario en México ha caído. Es el resultado de las políticas. Esas políticas de seguir, es fácil decir, el salario va a seguir cayendo. Se tiene que cambiar a otras políticas. ¿Tú lo ves igual? Definitivamente. Mira, 2/3 partes de la población de México, de acuerdo con un estudio próximo a publicarse aquí de Saúl Escobar, 2/3 partes de la población vivimos de salarios. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Que estos salarios se nos han quedado totalmente atrás, como decimos, y que constituye pues el elemento básico, o deberían de constituir un elemento básico de una visión imaginativa, que es la que yo insistiría, de mediano y largo plazo, que incorpore este tema plenamente. Como lo están haciendo China, que crece a tasa acelerada y no quiere bajar su tasa de crecimiento porque sabe que hay una expectativa incluso de una parte importante de la población que todavía no se ha incorporado a esa clase media consumidora. En México lo que nos está pasando es que si bien hay grupos que están dispuestos a entrar en esa negociación, yo creo que este gobierno y muy recientemente... Pero no ven el ejemplo de otros países. Pues se ha dedicado no ven lo del Brasil. Como decía alguien, a administrar inercias, mal administrar inercias, porque todavía
con una gran... primer término a don Saúl Escobar Toledo, el licenciado en Economía de la UNAM, ha sido diputado federal, secretario de la Comisión de Hacienda, subsecretario del Trabajo del Gobierno de la Ciudad, es actualmente el secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Revolución Democrática. Él ha escrito, y tiene una obra muy reciente, sobre el seguro de desempleo en México. Él ha escrito sobre el fomento al empleo, la protección al trabajo y el tema de los salarios. Este es el último libro, opúsculo, publicado por la Fundación Alemana Friedrich Ebert sobre el seguro de desempleo en México. ¿Cuál es la realidad del salario en México, Saúl? Bueno, el salario mínimo es un salario que, como tú dijiste, se ha deprimido en los últimos 30 años permanentemente. Lo dramático es que las autoridades, particularmente el secretario del Trabajo y el presidente de la República, han estado violando sistemáticamente la ley. ¿Se podría hacer juicio político por eso? Sí se puede, pero digamos que lo importante, además de hacer el juicio político, es hacer propuestas, y ahí hay una... Yo creo que en este momento se requiere de inmediato un aumento general de los salarios mínimos. Vamos a eso, emergente como en Brasil, en este momento, como en el Ecuador. Yo quiero presentar al profesor Jeffrey Bortz. Él es doctor en Historia de la Universidad de California, Los Ángeles. Es actualmente profesor de Historia en el Appalachian State University en Carolina del Norte, y ha sido coordinador del programa sobre México en la Universidad de California, Los Ángeles, cuando nos conocimos hace ya algunos años. Ahí aparece de repente tu voz en la memoria oral que me hicieron, aparece el joven profesor Bortz y me pregunta. Él es un experto. Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema vital para los mexicanos, del cual se deja de hablar por temporadas, pero cuando surgen las nuevas evidencias es verdaderamente estremecedor. La caída drástica, la caída en picada de los salarios en México. En este país el salario mínimo ha perdido 3/4 partes de su poder adquisitivo en menos de 30 años. Hay una leyenda muy conservadora, según la cual si hay menos salario, entonces hay más empleo, lo que es absolutamente falso. Es la vieja teoría de los burros y de los solotes, que no corresponde a ningún análisis de la realidad. Yo quiero presentar en primer... La famosa estabilidad pues solo ha servido para algunos intereses de especuladores, de dueños de grandes fortunas financieras, pero desde luego no ha servido para el bienestar de los mexicanos. Si no hay salario, no hay mercado interno, por lo tanto no hay quien compre el producto mexicano. Entonces todo el mercado nuestro está en el extranjero, el mercado de la mano de obra y el mercado de las mercancías y los servicios. Así es una política muy perversa que ha castigado el consumo interno en aras de privilegiar la incorporación mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos. Una gente de esas que van a los mítines, no, a la presentación de mi libro, se paró el otro día, creo que fue en Campeche, y me dijo, ¿y eso no es anticonstitucional, licenciado? ¿Qué no firmaron? ¿Qué nos juraron la Constitución? ¿Qué no dice la Constitución que el salario mínimo es aquel indispensable para la supervivencia de una familia y la educación de los hijos? Así lo dice la Constitución. Es una violación a la Constitución. Sí, el gobierno federal creen que el salario mínimo debe ser un indicador económico, pero la verdad es que hay millones de trabajadores que viven de un salario mínimo y entonces han sido condenados a la pobreza, han sido condenados a la falta de calidad de vida, porque ese salario mínimo ha venido disminuyendo constantemente. Esto es reflejo de una política laboral en donde se ha sacrificado el salario en aras supuestamente, ya no digamos del crecimiento, sino de la estabilidad económica. Se piensa que aumentar los salarios mínimos en un cierto grado puede afectar la estabilidad económica del país. Eso es un absurdo. La estabilidad macroeconómica que ellos le dicen, que es fundamentalmente los índices de inflación y la paridad cambiaria con el dólar. Pero la verdad es que en estos últimos años, pues como es patente para todos, no ha habido crecimiento, el crecimiento se ha estancado y la